Bien, estamos ahora con Raúl Ferrero, constitucionalista. Raúl, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Bueno, justamente en la mesa que acaba de terminar se ha levantado un tema, y es que si mañana se repite la votación del día de ayer, en la que ganan las abstenciones, eso significa que hay que volver a votar, porque hay dos tesis: la que hay que volver a votar hasta que la cosa se resuelva, ya una segunda votación en la que prima la abstención implica o supone o es igual a negar el voto de confianza, y por lo tanto el gabinete tendría que renunciar. ¿Cuál de las dos, tesis es la correcta? Bueno, para comenzar, no hay antecedentes en cuanto a nuestros ordenamientos constitucionales previos, ¿no? Este voto de investidura o el voto de confianza a un nuevo gabinete que es nombrado por el presidente de la República y que tenga que dentro de los 30 días ser confirmado por el Parlamento, es una figura nueva de esta Constitución. Entonces, si buscamos precedentes, es un poco difícil de encontrarlos. Además, no se ha dado nunca el voto de investidura hasta con esta Constitución, y por lo tanto ha ocurrido... Pero en la Constitución del 79 existía el voto de confianza. De confianza, sí. De confianza. No había voto de investidura, pero sí un gabinete podía, el mismo someterse a un voto de confianza, ¿no? Claro, exigirle el voto de confianza. Y si en 3 ocasiones no se le daba la confianza y se censuraba al gabinete, entonces el presidente podía disolver el Congreso. Correcto. ¿Cierto? Y ahora, en esta ocasión, 2 veces. Ahora es 2 veces, y el voto de investidura es un voto que manda la Constitución a hacerse dentro de los primeros 30 días que ha sido nombrado el gabinete. Sí. Lo cual es una institución bien interesante, porque es una forma casi de régimen parlamentario, sí, pues, que el presidente de la República nombra un gabinete, al presidente del Consejo de Ministros, y estos tengan que ser sometidos al Congreso para un pase previo antes de poder entrar a ejercer plenamente sus funciones, que ya están asumidas desde que son nombrados, ¿no? Pero ese voto de confianza, que es un voto de investidura, se llama la Constitución, esto es una cosa nueva para nosotros, entonces no hay muchos antecedentes. Yo pienso que habiendo sido el día de ayer, no habiendo obtenido el voto de confianza, y por lo tanto no ha habido aprobación del voto de investidura, mañana debería definirse esto, y lamento por lo que acabo de escuchar de que no han habido realmente comunicaciones entre las fuerzas políticas para buscar estos acuerdos, porque Ana Jara, me parece que con mucha eficiencia, ha buscado acercarse a los partidos políticos, ha conversado con ellos, ha llegado evidentemente a algunos avances importantes, pero parecería que entre las conversaciones sostenidas con los distintos grupos políticos y el discurso final que ha pronunciado el día de ayer, en el cual seguramente han influido los mismos ministros en sus propios sectores, ha habido algunas diferencias. Entonces, todo lo cordial que haya sido en las reuniones con los grupos parlamentarios, esto no lo ha sido en el mismo sentido en el discurso, donde desgraciadamente no ha reconocido errores y ha insistido en algunas cosas que aparentemente habían sido sugeridas por los grupos políticos. Entonces, por eso es que no le han dado el voto de confianza. Pero si mañana no se lo dan, yo creo que ya es difícil poder insistir en él, ¿no? Y además el reglamento actual... Si que ya tendría que renunciar al gabinete. Tendría que renunciar, porque la Constitución no dice que opera como si fuera una censura, sino que opera obligando al gabinete a tenerse que ir, pero a renunciar. O sea, tiene que haber la renuncia de los ministros ante el presidente de la República por el mandato constitucional de no haber obtenido el voto de investidura, ¿no? Ahora, habría que ver qué dice el reglamento, ¿no? Porque me llama la atención que en la primera ocasión en que, como la de ayer, si los votos de abstención ganan, entonces no hay solución y se debe ir a una segunda votación. Pero el reglamento tendría que decir que si en la segunda votación tampoco hay solución, ya eso se considera como negado el voto de confianza. No creo que el reglamento llegue a ese nivel de detalle. Entonces, si el principio que vale para la primera votación debería valer para la segunda, y en ese sentido habría que volver a votar hasta que se llegue a una solución. Eso es lo que la lógica indica, salvo que el reglamento diga lo contrario. Claro. ¿No? El reglamento no es específico en cuanto a esto,
pero se entiende que si no obtiene el voto de confianza en la segunda oportunidad, o sea, el día de mañana, se entiende como que el gabinete ha sido rechazado. Lo cual es una lástima realmente, porque Ana Jara creo ha entrado con muchos ínfulas y con muchas ganas de hacer y de trabajar, pero al no haber hecho cambios en la estructura misma del gabinete y no haber recogido algunas cosas que aparentemente habrían conversado con los grupos parlamentarios. ¿Dónde está? Esto ha dejado un poco de reglamento, por favor, en la parte correspondiente. A ver qué dice el reglamento exactamente. ¿Ubicaron la parte correspondiente? A ver, por favor. A ver. No sé. Esto, procedimientos de control político. Entre los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso, etcétera, para exponer la política general del gobierno, debatir. Si el Congreso no se encontrara en receso, el presidente, bueno, al inicio de la exposición, bueno, ¿dónde está esto? La cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros, sea nombre del Consejo, será debatir y votar en la misma sesión o en la siguiente, según lo que el resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República mediante oficio. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República acepta. Es que esto no estaba acá, creo, estaba en algún informe, ahora que recuerdo el tema, pero algún informe que hizo la Comisión de Constitución respecto de qué pasaba cuando los votos de abstención ganaban. Y ahí se recomendaba, pero habría que ver pues qué cosa dice. Pero eso no es pues no es obligatorio, ¿no? Entonces lo que rige acá es la Constitución y el reglamento mismo del Congreso, y el reglamento no ha previsto ninguna otra salida. Entonces, desgraciadamente, ata un poco a los mismos congresistas a tener que decidir esto mañana, en la segunda votación. Y si no alcanza los votos a favor, desgraciadamente el gabinete pues queda sin el voto de investidura. Ahora, ¿tú crees que hay razón suficiente para negar el voto de confianza? Digamos, la situación es tan grave, tan crítica como para que realmente se justifique esa negación. Bueno, a mí no me parecería, la verdad, Jaime, con toda franqueza. Creo que hay un esfuerzo de parte de Ana Jara de llegar a un acuerdo con la oposición. Quizá no ha avanzado mucho en este sentido, quizá su discurso no ha sido lo suficientemente atractivo para los grupos de oposición, pero creo que el país no está para una situación tan dramática como negar un voto de confianza a un gabinete que recién se inicia y donde ha habido la mejor intención de dialogar con los distintos grupos representados en el Parlamento, ¿no? Claro. Pero por otro lado, el Parlamento ha querido un poco hacer sentir su fuerza. Ha dicho, esta es la oportunidad de hacerle ver al gobierno que hay cosas que no está haciendo bien. La parte económica preocupa muchísimo a la población y por lo tanto a los representantes de la población, que son los congresistas, que ver que desgraciadamente hay una desaceleración y no se toman las medidas correctivas necesarias. Hay un poco como el sentimiento que el discurso de Ana Jara el día de ayer no ha estado en consonancia con lo que se había conversado y casi aceptado de parte de la oposición como pedidos para modificar políticas de gobierno que permitan revertir lo que está ocurriendo ahora y mejorar la situación en que está el país en cuanto al tema de la corrupción, el tema de la seguridad ciudadana, el tema económico que se está desgraciadamente agravando, y todas estas medidas que han hecho que el país entre en una situación que nadie podía visorar meses atrás. Entonces, esta crisis en que estamos creo que exige una oxigenación. De repente mañana llegan acuerdos suficientes con algunas bancadas, con una o dos bancadas más, y por lo tanto no hay un rechazo al voto de confianza, se obtiene el voto de confianza con compromisos específicos pedidos por la oposición, porque acá hay que entender algo que creo que no está claro. Este es el momento en que el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con algunos sectores de la oposición, si no, no va a poder gobernar porque no tiene mayoría parlamentaria. Y nuestra experiencia política en el país en años atrás es que un gobierno, un ejecutivo que no tiene mayoría parlamentaria se convierte en un gobierno débil y pueden ocurrir riesgos que no queremos nosotros que se someta a la democracia. Entonces,
es una obligación política de parte del gobierno en llegar a acuerdos con determinados grupos, los más cercanos que tenga de la oposición, a un acuerdo. Claro. Ahora, si el problema principal es la desaceleración, y en eso ella se manifestó muy triunfalista, es verdad, no reconoció mucho los hechos, habló de que el Perú seguía siendo el primero en América Latina, liderando el crecimiento, y eso no, obviamente ya no es verdad. Entonces esto supondría, como se ha dicho en la mesa anterior, la salida del ministro Castilla. Bueno, el ministro Castilla es una persona que ha empujado muchas reformas muy importantes, como la ley de servicio civil y la propia ley de salud, le ha dado mucha importancia, en fin, ha empujado varias leyes, el presupuesto por resultados, pero efectivamente no previó, no tomó las medidas a tiempo para evitar esta desaceleración. Es decir, no es posible que el gasto público, por ejemplo, la inversión pública, haya sido negativa, el crecimiento de la inversión pública haya sido negativo el primer trimestre y luego que me parece que también el segundo, en un año en que había que compensar la caída de la inversión privada con más inversión pública. Eso es un error clave, ¿no? Desgraciadamente. Y yo creo que lo que tiene que interés en la democracia es que es un gobierno que tiene y obliga a entenderse a grupos políticos que no son afines, claro, buscando los puntos de coincidencia. Yo creo que este es un buen momento para que el gobierno trate de iniciar una nueva etapa, la etapa final de los últimos 2 años, que en realidad es año y medio, porque después ese proceso electoral se lleva todo el interés de la población, y se lleguen a acuerdos en cuanto a inversión, en cuanto al tema de la seguridad ciudadana, los temas más agobiantes, incluyendo el tema del narcotráfico, por supuesto, y se entienda que no puede ya imponer sus políticas per se, sino políticas concordadas con algunos grupos de oposición, con los más afines, para hacer una mayoría parlamentaria. Sin mayoría parlamentaria, el sistema democrático es el que está en juego. Entonces, eso es muy, muy, muy peligroso. Entonces, antes que arriesgar el sistema democrático, creo que es mejor llegar a acuerdos con los grupos políticos más cercanos, de acuerdo, para las políticas generales del gobierno. Muy bien, Raúl Ferrero, muchas gracias por su participación en la Hora N. Una última referencia a esta colecta que se está desarrollando el día de hoy y mañana, Alianza de Apoyo al INEN. El INEN, como sabemos, lo que necesitamos son recursos a favor de pacientes de escasos recursos económicos que se atienden en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Para eso es la colecta, o sea que hay que apoyar. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Viene ahora Éric Osores y N Deportes. Buenas noches.